Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 63. Y espero que les haya gustado mucho el episodio de Casey Anthony, el episodio de Ed Kemper, el que estrenamos el viernes pasado. Que ese episodio va muy bien, nada que ver con el episodio 61 de Casey Anthony, que para los que los han estado escuchando en plataformas digitales de podcast, les agradezco mucho porque ese está actualmente casi llegando a los 500. Bueno, hoy que estoy grabando está ese episodio en oyentes, según mis estadísticas, están en 490 escuchas al momento que estoy grabando este episodio, pero dejemos eso a un lado. Espero que les haya gustado ese episodio, más el anterior que fue sobre Ed Kemper. Pero creo que es momento de contar este episodio, más todo, porque fue todo un acontecimiento lo que vimos al principio de este año y todo lo que significó. Comencemos con el tema de hoy. El 10 de agosto del 2019, un empresario y delincuente sexual fue hallado muerto en su celda en medio de acusaciones en el que en el pasado salió libre y sin castigo. Hoy les contaré el caso de un empresario que tuvo todo el poder del mundo y amigos poderosos para poder hacer lo que quisiera. Así que hoy les hablaré todo sobre Jeffrey Epstein, asquerosamente rico. O sea, millonario. O sea, ya entienden. Por fin ya quería contar este episodio de Jeffrey Epstein. Quería contarlo, que fue uno de los primeros episodios de este año, pero como apenas se suscitó todo esto de la liberación de la lista, más bien conversaciones de Jeffrey Epstein, pues lo guardé hasta ahora que estamos en mayo, porque quería recopilar información, porque apenas eso estaba saliendo y pues ya tenía más o menos el año planeado. Pero bueno, antes de hablar de todo lo que vivimos a principios de este año con la lista de Epstein, conozcamos un poco de la historia de este señor, para quienes no la conocen. Jeffrey Edward Epstein nació el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Fue el mayor de 2 hijos de una familia judía. Epstein y su hermano Mark crecieron en el vecindario de clase media de Seagate en Coney Island, Brooklyn. Epstein asistió a escuelas públicas cercanas, primero al Public School 188 y luego al Mark Twain Junior High School, que estaba cerca de su casa. Bueno, cerca de la escuela. En 1967, Epstein asistió al National Music Camp en el Interlochen Center of the Arts. Fue un músico exitoso y aprendió a tocar el piano cuando tenía tan solo 5 años. Se graduó en 1969 en la Lafayette High School a la edad de 16 años, saltándose 2 grados. Poco después, en ese año, asistió a clases en Cooper Union hasta que cambió de universidad en 1971. En septiembre del 71, asistió al Cornell Institute of Mathematical Science en la New York City University, pero abandonó la institución sin conseguir un título en 1974. Más tarde, conoció y trató a prominentes personalidades de la vida pública, europea y estadounidense. Especialmente declaró, por ejemplo, ser cofundador de la Fundación Clinton, junto al matrimonio conformado por Hillary y por Bill Clinton. Aquí empezó a convivir con Clinton, guarden ese apellido que será muy mencionado en este episodio. Epstein comenzó a trabajar en septiembre del 74 como profesor de física y matemáticas para adolescentes en la Dalton School en el Upper East Side de Manhattan. Donald Barr,
quien se desempeñó como director hasta junio del 74, era conocido por haber realizado varios reclutamientos no convencionales en ese momento, aunque no está claro si tuvo un papel directo en la contratación de Jeffrey Epstein. 3 meses después de la partida de Barr, Epstein comenzó a enseñar en la exclusiva escuela privada, a pesar de su falta de credenciales, o sea, no tenía título. Epstein supuestamente mostró un comportamiento inapropiado hacia estudiantes menores de edad en ese momento. Aquí empezó con todo esto, o sea, haciendo sus pininos, tristemente. Conoció a Alan Greenberg, nada que ver con Jacobo Greenberg, el director ejecutivo de Bear Stearns, cuyo hijo e hija iban a la escuela. La hija de Greenberg, Lynn Coppell, señaló en una conferencia de padres y maestros en la que Epstein influyó a otro padre de Dalton para que lo defendiera ante Greenberg. En junio del 76, Epstein fue despedido de Dalton por desempeño insuficiente y Greenberg le ofreció un trabajo en Bear Stearns. Epstein se unió a Bear Stearns en 1976 como asistente junior de bajo nivel de un comerciante de piso. Rápidamente ascendió para convertirse en un comerciante de opciones, trabajando en la división de productos especiales y luego asesoró a los clientes más ricos del banco, como el presidente de Seagram, Edgar Bronfman, sobre estrategias de mitigación de impuestos. Jimmy Kane, el director ejecutivo posterior del banco, elogió la habilidad de Epstein con clientes adinerados y productos complejos. En 1980, 4 años después de unirse a Bear Stearns, Epstein se convirtió en un socio comaditario. En el 81 se le solicitó que abandonara Bear Stearns por, según su testigo jurado, ser culpable de una violación de Reg D. Y a pesar de que Epstein partió abruptamente, permaneció cerca de Kane y Greenberg y fue cliente de Bear Stearns hasta que colapsó en 2008. En agosto de 1981, Epstein fundó su propia empresa de consultoría conocida como International Asset Group Inc., que ayudó a los clientes a recuperar dinero robado de corredores y abogados fraudulentos. Epstein describió su trabajo en ese momento como un cazarrecompensas de alto nivel. Le dijo a sus amigos que a veces trabajaba como consultor para gobiernos y personas muy adineradas para recuperar fondos malversados, mientras que otras veces trabajaba para clientes que habían malversado fondos. De hecho, la actriz y heredera española Ana Obregón fue uno de sus clientes adinerados, a quien Epstein ayudó en 1982 a recuperar los millones de inversiones perdidas de su padre que habían desaparecido cuando Drysdale Government Securities colapsó debido a un fraude. Epstein también declaró a algunas personas en ese momento que era un agente de inteligencia. Durante la década de los 80, Epstein poseía un pasaporte austriaco que tenía su foto, pero un nombre falso. El pasaporte mostraba su lugar de residencia en Arabia Saudita. El periodista de investigación Vicky Ward dijo que en 2017, cito, un exfuncionario de alto rango de la Casa Blanca le dijo que el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Alexander Acosta, quien manejó el caso penal de Epstein en el 2008, dijo a los entrevistadores: la transición de Trump, me dijeron que Epstein pertenecía a la inteligencia y dejarlo en paz, y que Epstein estaba por encima de su nivel salarial. Esto según lo que dijo Acosta. Durante este periodo, los clientes de Epstein fue el empresario saudí Abdal Khashoggi, quien fue el intermediario en la transferencia de armas estadounidenses de Israel a Irán, como parte del asunto Irán-Contra en la década de los 80. Pronto hablaremos del Irán-Contra. A mediados de la década de los 80, Khashoggi era uno de los varios contratistas de defensa que conocía. Y a mediados de la década de los 80, Epstein viajó varias veces entre Estados Unidos, Europa y el sureste de Asia. Mientras estaba en Londres, Epstein conoció a Steven Wolfenberg y fueron presentados a través de Douglas Leslie, un contratista de defensa, y John Mitchell,
el ex fiscal general de los Estados Unidos. Stephen Hoffman contrató a Epstein en 1987 como consultor de Tower Financial Corporation, que no está afiliada a la compañía del mismo nombre fundada en 1998 y adquirida por Old Nation Bancorp en 2014, que era una agencia de cobranza que compraba deudas que las personas debían a los hospitales, bancos y compañías telefónicas. Hoffenberg instaló a Epstein en las oficinas de las casas Villard en Manhattan y le pagó $225,000 al mes por su trabajo en consultoría. Aquí estaba empezando a hacer su fortuna. Hoffenberg y Epstein luego se remodelaron como asaltantes corporativos utilizando a Tower Financial como su nave de asalto. Una de las primeras asignaciones de Epstein para Hoffenberg fue implementar lo que resultó ser un intento fallido de hacerse cargo de Pan American World Airways en 1987. En 1988 se hizo un intento similar sin éxito de hacerse cargo de Emirates Air Freight Corp, y durante este periodo Hoffenberg y Epstein trabajaron en estrecha colaboración y viajaron a todas partes en el jet privado de Hoffenberg. Ahora bien, en 1993, Tower Financial Corporation implosionó como uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia de Estados Unidos, perdiendo a sus inversores más de $45 millones. El esquema Ponzi es algo que pude contar en un episodio hablando del estafador Carlos Ponzi. En documentos judiciales, Hoffenberg afirmó que Epstein estaba íntimamente involucrado en el plan. Epstein dejó la empresa en 1989, antes de que colapsara, y nunca se le acusó de estar involucrado en el fraude masivo cometido por inversores. Además, se desconoce si Epstein adquirió fondos robados del esquema Ponzi. En 1988, mientras Epstein todavía era consultor de Hoffenberg, fundó su propia empresa de gestión financiera, J. Epstein & Company. Y Epstein dijo que la compañía se formó para administrar los activos de los clientes con más de $1,000 millones en patrimonio neto. Aunque otros han expresado su escepticismo de que él fuera tan restrictivo en los clientes que tomó. El único cliente multimillonario de Epstein conocido públicamente fue Leslie Wexner, presidente y consultor y director ejecutivo de L Brands y anteriormente de Limited Inc. y de Victoria's Secret. En el 1982, Epstein conoció a Wexenberg a través de conocidos mutuos, el ejecutivo de seguros Robert Meister y su esposa, en Palm Beach, Florida. Un año después, Epstein se convirtió en asesor financiero de Wexner y su mano derecha. En el transcurso de un año, Epstein había resuelto las enredadas finanzas de Wexner. En julio del 91, Wexner otorgó a Epstein pleno poder notarial sobre sus asuntos. El poder le permitió a Epstein contratar personas, firmar cheques, comprar y vender propiedades, pedir dinero prestado y hacer cualquier otra cosa de naturaleza legalmente vinculante en nombre de Wexner. En 1995, Epstein era el director de la Fundación Wexner y la Fundación Wexner Heritage. También fue presidente de Wexner's Property, que desarrolló parte de la ciudad de New Albany, en las afueras de Columbus, Ohio, donde vivía Wexner, y Epstein ganó millones en honorarios administrando las finanzas de Wexner. Aunque nunca fue empleado de L Brands, mantuvo correspondencia frecuente con los ejecutivos de la empresa. Epstein asistía a menudo a los desfiles de moda de Victoria's Secret y recibía a las modelos en su casa en la ciudad de Nueva York. Además de ayudar a las aspirantes a modelos a conseguir trabajo en la empresa. En 1996, Epstein cambió el nombre de su empresa a Financial Trust Company, y para obtener ventajas fiscales, la basó en la isla de St. Thomas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Y al trasladarse a las Islas Vírgenes, Epstein pudo reducir los impuestos federales sobre la renta en un 90%, ya que las Islas Vírgenes de los Estados Unidos actuaron como un paraíso fiscal extraterritorial y al mismo tiempo ofrecieron las ventajas de formar parte del sistema bancario estadounidense.
ya se estarán preguntando por qué no estoy hablando de los crímenes de Epstein. Allá voy, hay que conocer un contexto. En 2003, Epstein presentó una oferta para adquirir la revista New York, y otros posteriores incluyeron al ejecutivo de publicidad Donny Deshdoll, el inversionista Nelson Peltz, el magnate de los medios y editor del New York Daily News, Mortimer Zuckerman, y el productor de cine, escuchen esto, Harvey Weinstein. O sea, Harvey Weinstein estaba ligado a Jeffrey Epstein. Y el comprador final fue Bruce Wasserstein, un antiguo banquero de inversión de Wall Street que pagó $55 millones. En 2004, Epstein y Zuckerman comprometieron hasta $25 millones para financiar Radar, una revista de celebridad y cultura pop fundada por Mayer Rushman. Epstein y Zuckerman eran socios iguales en la empresa. Rushman, como su editor en jefe, retuvo una pequeña participación en la propiedad y se dobló después de 3 números. Ahora hablando de su vida amorosa, la primera pareja de Epstein fue Evan Anderson Dubin, durante un periodo de 11 años en la década de los 80, y los dos se mantuvieron amistosos mucho después de su matrimonio con Glenn Dubin. Luego Epstein conoció a Ghislaine Maxwell, hija del caído varón de los medios Robert Maxwell, en 1991. Que Robert Maxwell era dato curioso, Robert Maxwell era uno de los millones de personas que le donaba a la Madre Teresa de Calcuta. Epstein hizo que Maxwell viniera a los Estados Unidos en el 91 para recuperarse de su dolor tras la muerte de su padre. Maxwell fue implicado por varios de los acusadores de Epstein como procurador o reclutamiento de niñas menores de edad, además de ser una vez novia de Epstein. O sea, era su madame, por así decirlo. En una declaración del 2009, varios de los empleados domésticos de Epstein testificaron que Maxwell tenía un papel central tanto en su vida pública como privada, refiriéndose a ella como, cito, su novia principal, quien también se encargaba de la contratación, supervisión y despido de personal a partir de 1992. En 1995, Epstein cambió el nombre de una de las empresas a Giselle Corporation en Palm Beach, Florida, empresa que se disolvió en 1998. En el 2000, Maxwell se mudó a una casa adosada de 7,000 pies cuadrados y al menos 10 cuadras de la mansión de Epstein en Nueva York. Esta casa acosada fue comprada por $4,95 millones por una sociedad anónima de responsabilidad limitada, con una dirección que coincide con la oficina de J. Epstein & Co. En representación del comprador estaba Darren Idkai, el abogado de Epstein desde hace mucho tiempo. En una exposición de Vanity Fair en 2003, Epstein se refiere a Maxwell como mi mejor amigo. Epstein también conocía desde hace mucho tiempo al príncipe Andrew y Tom Barrack, y asistía a fiestas con muchas personas prominentes como Bill Clinton, George Stephanopoulos, Donald Trump, Katie Couric, Woody Allen y Harvey Weinstein. Y sus contactos incluyen a Rupert Murdoch, Michael Bloomberg, Richard Branson, Alec Baldwin, la familia Kennedy, la familia Rockefeller y Rothschild. Sus contactos también incluyeron al primer ministro de Israel, de aquel entonces, no sé cuál, Ehud Barak, el primer ministro británico Tony Blair y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Y tanto Clinton como Trump afirmaron que nunca visitaron la isla de Epstein. Sí, tú como no, aunque los documentos mencionan que Clinton viajó 1000 veces en el jet de Jeffrey Epstein. Se desconoce el origen exacto de la riqueza de Epstein hasta la fecha. Leslie Wexner, una fuerte de la riqueza original de Epstein, un asistente de Epstein, también afirmó que comenzó su fortuna a través de Robert Maxwell, el magnate de los medios de comunicación y padre de Ghislaine Maxwell.
Y en cuanto a propiedades y lujos que tenía el empresario, eran una casa Herbert and Stroud en el 9 East 71 S Street en el Upper East Side de Manhattan, en Nueva York, una casa en Palm Beach, Florida, 7 unidades en un edificio de apartamentos cerca del Arco del Triunfo en la 22 Avenue Foch en París, Francia, un rancho llamado Sorrow Ranch cerca de Stanley, Nuevo México, una isla privada cerca de St. Thomas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, llamada Lady St. James, que incluye una mansión y una casa de huéspedes, la famosa isla de Epstein, y la isla vecina de Great St. James, en donde se realizaban los abusos y donde los famosos lo iban a visitar, y un jet privado Boeing 727 apodado Lolita Express, con el cual viajaba en él con frecuencia, registrando 600 horas del vuelo al año, generalmente con invitados a bordo. Y el jet recibió su apodo de Lolita Express de los lugareños en las Islas Vírgenes debido a su aparente llegada frecuente con adolescentes menores de edad a Little St. James. O sea, eso es referente a la novela Lolita, que si no la han leído, habla de que un señor se enamora de una menor de edad. Epstein, bueno, desde 1989 hasta el 2003, Epstein donó más de $130,000 a los candidatos y comités federales del Partido Demócrata de los Estados Unidos y más de $18,000 a los candidatos y grupos del Partido Republicano de los Estados Unidos. Epstein atribuyó con $50,000 a las exitosas campañas del demócrata Bill Richardson para gobernador de Nuevo México en 2002 y nuevamente por su exitosa carrera a la reelección en 2006. También ese año contribuyó con $15,000 a la exitosa campaña del demócrata Gary King para el cargo de fiscal general de Nuevo México. Y más tarde contribuyó con $35,000 a la campaña de King para gobernador en 2014. Otras contribuciones en Nuevo México incluyeron a Epstein $100,000, $10,000 para la campaña de Jim Baca para convertirse en jefe de la Comisión de Tierras y $2,000 para la reelección del alguacil del condado de Santa Fe, Jimmy Solano. En 2010, Epstein recibió un aviso del Departamento de Seguridad Pública de Nuevo México que decía, cito, "No es necesario que se registre como delincuente sexual en el estado de Nuevo México". Esto contravenía la ley federal que parecía decir que la condena de Florida requería que se registrara en Nuevo México. En 1991, Epstein fue uno de los 4 donantes que se comprometieron a recaudar $2 millones para un edificio de estudiantes en Hill Hill en el Rosowski Hall de la Universidad de Harvard. En el 2000, Epstein estableció la Fundación Jeffrey Epstein VI, que financia la investigación científica y la educación. Y antes de 2003, la fundación financió la investigación de Martin Nowak en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey. En mayo de ese año, 2003, Epstein comprometió una serie de donaciones por un total de $30 millones para crear un programa de biología, matemática y dinámica evolutiva en Harvard dirigido por Martin Nowak. Según The Boston Globe, la cantidad real recibida de Epstein fue de $6,5 millones estadounidenses. En el 2019, Forbes eliminó un artículo de 2013 que llamaba a Epstein, cito, uno de los mayores patrocinadores de la ciencia de vanguardia, después de que The New York Times revelara que su autor, Drew Hendricks, había recibido $600 para presentarlo falsamente como suyo. Según el abogado Gerald B. Lackford, Epstein era parte de un grupo original que recibió la iniciativa Global Clinton. Epstein coorganizó un evento científico con el ilusionista y escéptico Al Secklin llamado Mindshift Conference. Y la conferencia tuvo lugar en 2010 en la isla privada de Epstein, Little St. James. Y asistieron los científicos Murray Gell-Mann, Leonard Mundwin y Gerald Sussman.
Se desconoce el verdadero alcance de las donaciones de Epstein. La Fundación Jeffrey Epstein Sexta no divulga información que otras organizaciones benéficas divulgan habitualmente. Se han expresado preocupaciones por esta falta de transparencia. En el 2015 se informó que el fiscal general del estado de Nueva York estaba tratando de obtener información, pero se le negó porque las organizaciones benéficas tenían una sede fuera del estado y no solicitaron en el estado de Nueva York. Epstein, además de ser donaciones a través de la Fundación Jeffrey Epstein Cuarta o Sexta, lo sé, es que es V1 en número romano y no sé cuál es. También hizo varias donaciones caritativas a través de 3 organizaciones benéficas privadas: la Epstein Interest, la Fundación COUK y la Gratitude American Ltd. Y de acuerdo con declaraciones de impuestos federales, Epstein donó $30 millones entre 1998 y 2018 a través de estas 3 organizaciones benéficas. Después de su muerte, varios científicos e instituciones, especialmente la Universidad de Harvard, fueron criticados por aceptar el dinero de Epstein y su fundación, y algunos individuos ofrecieron regalar dinero donado por Epstein. En abril del 2022, se publicó una exhaustiva recopilación de las donaciones científicas documentadas de Epstein en forma de ranking universitario satírico, el JERTM, o sea, el Ranking Jeffrey Epstein de Financiación Universitaria. Y esto aquí va muy bien en por qué la gente le temía a Jeffrey, quería que Jeffrey Epstein se muriera. Epstein instaló cámaras ocultas en numerosos lugares de sus propiedades para supuestamente registrar la actividad sexual con niñas menores de edad por parte de personas provenientes con fines delictivos como el chantaje. Ghislaine Maxwell, la compañera cercana a Epstein, le dijo a un amigo que la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos estaba completamente conectada para video, y el amigo creía que Maxwell y Epstein estaban grabando a todos en la isla como una póliza de seguro. Cuando la policía allanó su residencia en Palm Beach en 2006, se descubrieron 2 cámaras estenopeica ocultas en su casa. Y también se informó que la mansión de Epstein en Nueva York estaba conectada extensamente con un sistema de videovigilancia. Pues a estos como televisores, casi como los que aquí se hacen las vigilancias en México. Maria Framer, una artista que trabajó para Epstein en 1996, señaló que Epstein le mostró una sala de medios en la mansión de Nueva York, donde había personas monitoreando las cámaras estenopeicas en toda la casa. Se accede a la sala de prensa a través de una puerta oculta. Dijo que en la sala de prensa, cito, había hombres sentados aquí, y miré las cámaras y vi inodoro, cama, inodoro, cama. Agregó que, cito, era muy obvio que estaban como monitoreando momentos privados. Epstein supuestamente presentó a chicas a personas poderosas para que abusaran de ellas y también para obtener información sobre posibles chantajes. Según el Departamento de Justicia, guardaba los discos compactos bajo llave en su caja fuerte en su mansión en Nueva York, con etiquetas escritas a mano que incluían la descripción de joven, nombre de la persona, más nombre. Epstein confirmó parcialmente que tenía material de chantaje cuando le dijo a un reportero del New York Times en 2018, extraoficialmente, que tenía suciedad sobre personas poderosas, incluida información sobre sus inclinaciones sexuales y el uso de drogas recreativas. Ahora aquí vamos al año donde empezó las primeras acusaciones de Epstein. En marzo del 2005, una mujer se puso en contacto con el Departamento de Policía de Palm Beach, de Florida, y alegó que una niña mayor había llevado a su hijastra de 14 años a la mansión de Epstein. Allí supuestamente le pagaron $300 para desnudar y masajear a Epstein, que era su modus operandi. Supuestamente se había desvestido, pero abandonó el encuentro en ropa interior. Esto es lo que voy a contar a continuación. Es con todo respeto a las víctimas de Epstein.
Si ustedes son susceptibles a todo lo que todo lo que van escuchando a partir de esto, pueden retirarse o si pueden escucharlo, pero bajo su propio riesgo. Aquí quiero aclarar. La policía de Palm Beach inició una investigación encubierta de 13 meses sobre Epstein, incluida una búsqueda en su casa. Durante la investigación, el jefe de la policía de Palm Beach, Michael Reiter, acusó públicamente al fiscal estatal del condado de Palm Beach, Barry Krischer, de ser demasiado indulgente y pidió ayuda a la Oficina Federal de Investigaciones, o sea, el FBI. Entonces el FBI se involucró. Posteriormente la policía alegó que Epstein había pagado a varias niñas para que realizaran actos sexuales con él. Las entrevistas con 5 presuntas víctimas y 17 testigos bajo juramento, una transcripción de la escuela secundaria y otros elementos encontrados en la basura y la casa de Epstein supuestamente mostraron que algunas de las chicas involucradas eran menores de 18 años, la más joven era de 14 y muchas menores de 16. Pero ya que la edad de consentimiento sexual en Florida es de 18 años. El registro policial de la casa de Epstein encontró 2 cámaras ocultas y una gran cantidad de fotos de niñas en toda la casa, algunas de las cuales la policía había entrevistado en el curso de su investigación. Adriana Ross, una exmodelo de Polonia que se convirtió en asistente de Epstein, supuestamente quitó unidades de computadoras y otros equipos electrónicos de la mansión de Florida del financiero antes de que la policía de Palm Beach registrara la casa como parte de su investigación. Los documentos judiciales registran que en una búsqueda de la residencia de Epstein por el detective de la policía de Palm Beach, Joseph Recarey, en 2005, descubrió un recibo incriminatorio de Amazon por unos libros sobre esclavitud sexual. Aquí estoy medio asco, pero voy a decir el nombre de los libros. Y me sorprende que Amazon vendiera esto. Los libros que ordenó se titulan SM-101, la introducción realista. Slavecraft, hojas de ruta para la servidumbre erótica, principios, habilidades y herramientas. Y entretenimiento con la señorita Abertani, un libro de trabajo para esclavos eróticos y sus dueños. ¡Oh! ¡Me dueles, Amazon! ¿Por qué vendías estas porquerías? Un ex empleado le dijo a la policía que Epstein recibía masajes 3 veces al día. Finalmente el FBI compiló informes sobre 34 menores confirmados, elegibles para restitución, aumentando a 40 en el NPA, cuyas acusaciones de abuso sexual por parte de Epstein incluían detalles que corroboraban. Las exposiciones de Julie Brown en 2018 en el Miami Herald identificaron a unas 80 víctimas y localizaron a unas 60 de ellas. Ella cita al entonces jefe de policía, Michael Reitner, diciendo, cito, «Esta era una de ellas, de 50 y tantos, y él, y ellas básicamente contaban la misma historia». Los detalles de la investigación incluyeron acusaciones de que trillizas de 12 años fueron trasladadas en un avión desde Francia para el cumpleaños de Epstein y regresaron al día siguiente después de haber sido abusadas sexualmente por el financiero. ¡Uy! Ya me dio asco toda esta historia. ¿Dónde estás, Borre, con tus datos de animalitos? Se alegó que el reclutamiento de niñas de Brasil y otros países de América del Sur, países de la ex Unión Soviética y Europa, y que la agencia de modelos MC2 de Jean-Luc Brunel también estaban suministrando niñas a Epstein. En mayo del 2006, la policía de Palm Beach presentó una declaración jurada de causa probable en la que decía que Epstein debería ser acusado de 4 cargos de relaciones sexuales ilícitas con menores y un cargo de abuso sexual. El fiscal estatal Krischer convocó a un gran jurado del condado de Palm Beach, lo que generalmente solo hacía en casos de pena capital. Al presentar pruebas de solo 2 víctimas, el gran jurado devolvió un solo cargo de solicitud de prostitución por delito grave,
del que Epstein se declaró inocente en agosto de 2006. Los abogados defensores de Epstein incluyeron a Roy Black, Gerard LeCour, el profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, y el ex procurador general de los Estados Unidos, Kenneth Starr. El lingüista Steven Pinker también ayudó. En julio del 2006, el FBI inició su propia investigación de Epstein, apodada Operación Año Bisiesto. Salud. Resultó en una acusación de 53 páginas en junio de 2007. Alexander Acosta, entonces fiscal federal del Distrito Sur de Florida, aceptó un acuerdo de culpabilidad que Alan Dershowitz ayudó a negociar para otorgar inmunidad de todos los cargos penales federales a Epstein junto con 4 cómplices nombrados y cualquier conspiradores potenciales, sin ningún nombre. Según el Miami Herald, el acuerdo de no enjuiciamiento básicamente cerró una investigación en curso del FBI sobre si había más víctimas y otras personas poderosas que participaron en los delitos sexuales de Epstein. En ese momento, detuvo la investigación y selló la acusación. El Miami Herald dijo, cito, Acosta acordó a pesar de una ley federal en contrario que el trato se mantendría oculto a las víctimas. Acosta dijo más tarde que ofreció un trato indulgente con la declaración de culpabilidad porque le dijeron que Epstein pertenecía a la inteligencia y que estaba por encima de su nivel salarial y que no le importara. Epstein acordó declararse culpable en la Corte Estatal de Florida de 2 cargos de prostitución por delitos graves, registrarse como delincuente sexual y pagar restitución a 3 docenas de víctimas identificadas por el FBI. El acuerdo con la fiscalía se describió más tarde como un acuerdo amoroso. Un video externo documental ¿Quién es Jeffrey Epstein, acusado de abusar sexualmente de chicas adolescentes? Perversión de la justicia. Miami Herald, el 29 de noviembre del 2018. Y más tarde un juez federal determinó que los fiscales habían violado los derechos de las víctimas al ocultar el acuerdo de las víctimas y en cambio las instaron a tener paciencia. El 30 de junio del 2008, después de que Epstein se declarara culpable de un cargo estatal, uno de 2, de procurar la prostitución a una niña menor de 18 años, fue solamente sentenciado a 18 meses de prisión. O sea, la libró en esta primera investigación. Si bien la mayoría de los delincuentes sexuales condenados en Florida son enviados a una prisión estatal, Epstein fue alojado en una ala privada de la empalizada del condado de Palm Beach y según el oficial del alguacil, después de 3 meses y medio se le permitió salir de la cárcel por trabajo y todo eso. Permiso de trabajo hasta 12 horas al día, 6 días a la semana. Esto contraviene a las propias políticas del alguacil que requiere una sentencia restante máxima de 10 meses y hace que los delincuentes sexuales no sean elegibles para privilegio. Pero es Jeffrey Epstein, era un cuate con sumamente mucho dinero y podía pasarse la ley por los huevos. Y se le permitió entrar y salir fuera de las horas de liberación especificadas. De hecho, la puerta de la celda de Epstein quedó abierta y tuvo acceso a la sala del abogado, donde se le instaló un televisor antes de que lo trasladaran a la enfermería de Stockade, que antes no contaba con personal. Trabajaba en la oficina de una fundación que había creado poco antes de ir a la cárcel. Lo disolvió después de haber cumplido su condena. La oficina del sheriff recibió $128,000 de la organización sin fines de lucro de Epstein para pagar los costos de los servicios adicionales que se brindaron durante su liberación laboral.
Su oficina fue monitoreada por agentes de permisos, cuyas horas extras fueron pagadas por Epstein. ¡Ay! Se les pidió que usaran trajes y se registraron como invitados de bienvenida en la recepción. Más tarde, la oficina de Sheriff dijo que estos registros de visitantes fueron destruidos según las reglas de retención de registros del departamento, aunque inexplicablemente los registros de visitantes de Stockade no lo fueron, y se le permitió usar su propio conductor para llevarlo entre la cárcel y su oficina y otras citas. Epstein cumplió casi 13 meses antes de ser liberado por un año de libertad condicional en arresto domiciliario en agosto del 2010. Y mientras estaba en libertad condicional, se le permitió numerosos viajes en su jet corporativo a sus residencias en Manhattan y las Islas Vírgenes en Estados Unidos. ¿Por qué no leyes, pendejo? Perdón, me exhausté. Se le permitían largos viajes de compras y caminar por Palm Beach para hacer ejercicio. Después de una audiencia impugnada en enero del 2011 y una apelación, permaneció registrado en el estado de Nueva York como delincuente sexual de nivel 3, o sea, alto riesgo de reincidencia, una designación de por vida. En esa audiencia, el fiscal del distrito de Manhattan argumentó sin éxito que el nivel debía reducirse a un nivel 1 y de bajo riesgo, y fue reprendido por el juez. A pesar de la oposición del abogado de Epstein de que tenía una casa principal en las Islas Vírgenes, el juez confirmó que personalmente debe comunicarse con el Departamento de Policía de Nueva York cada 90 días. Aunque Epstein había sido un delincuente sexual registrado de nivel 3 en Nueva York desde 2010, el Departamento de Policía de Nueva York nunca hizo cumplir la regulación de 90 días, aunque el incumplimiento es un delito grave. El acuerdo de inmunidad y su trato indulgente fueron objetos de una disputa pública en curso. El jefe de policía de Palm Beach acusó al Estado de darle un trato preferencial y el Miami Herald dijo que el fiscal federal Acosta le dio a Epstein el trato de su vida. Y tras el arresto de Epstein en julio del 2019 por cargos de tráfico sexual, Acosta renunció como secretario de Trabajo a partir del 19 de julio del 2019. ¡Qué curioso, qué curioso! Después de que las acusaciones se hicieran públicas, varias personas e instituciones devolvieron las donaciones que había recibido de Epstein, incluidos Elliot Spitzer, Bill Richardson y el Departamento de la Policía de Palm Beach. ¡Qué curioso, qué curioso! La Universidad de Harvard anunció que no devolvería el dinero. ¡Qué curioso, qué curioso! Y también se cuestionaron varias donaciones caritativas que Epstein había hecho para financiar la educación de los niños. ¡No mames! Si es un delincuente sexual, no puede estar cerca de niños. ¡Ah! Siento que voy a terminar este capítulo bien encabronado. El 18 de junio del 2010, el examinador de la casa de Epstein, Alfredo Rodríguez, fue sentenciado a 18 meses de encarcelamiento después de ser declarado culpable de un cargo de obstrucción por no entregar a la policía y posteriormente intentar vender un diario en el que había grabado la historia de Epstein. La agente especial del FBI, Christina Pryor, revisó el material y estuvo de acuerdo en que era información que habría sido extremadamente útil para investigar y enjuiciar el caso, incluidos nombres e información de contactos de testigos materiales y víctimas adicionales. De ahí hubo casos civiles, entre los que incluyeron el derecho a las víctimas de tener su derecho a estar presentes en un juicio, derecho que no se les dio en el primer juicio de Epstein. Hasta aquí todo va muy mal, y durante años las víctimas de Epstein eran tachadas de mentirosas, pero su trato como víctimas cambiaría en aquel octubre del 2017, cuando salieron a la luz los casos de abuso sexual en contra del productor de cine y amigo de Epstein, Harvey Weinstein,
con el cual desencadenó el movimiento hashtag MeToo, movimiento que también arruinó las carreras de Kevin Spacey, de Louis C.K. y de muchas otras personas. Y con este movimiento la inmunidad de Epstein cambiaría años después. Y ahora llegamos al momento de que lo arrestaron por fin y estuvo en la cárcel. El 6 de julio del 2019, Epstein fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, por cargos de tráfico sexual y fue encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York, que ha mantenido a presos como John Gotti, Joaquín El Chapo Guzmán y Paul Manafort. Según testigos y fuentes, el día de su arresto, alrededor de unas docenas de agentes del FBI forzaron la puerta de su casa en Manhattan, la casa Herbert N. Strauss, con órdenes de registro. La búsqueda de su casa dio como resultado evidencia de tráfico sexual y también encontró cientos y quizás miles de fotografías sexualmente sugerentes de mujeres desnudas o parcialmente. Bueno, desnudas total o parcialmente. Algunas de las fotos fueron confirmadas como mujeres de menores de edad. En una caja fuerte cerrada se encontraron discos compactos con etiquetas escritas a manos que incluían las descripciones joven, nombre, más nombre, Miss Desnudo 1 y fotos de chicas desnudas. También encontraron en una caja fuerte $70,000 en efectivo, 48 diamantes y un pasaporte austriaco fraudulento que expiró en 1987, que tenía la foto de Epstein, pero otro nombre, como se lo conté al principio. Y el pasaporte tenía numerosos sellos de entrada y salida, incluidos sellos de entrada que mostraba el uso del pasaporte para ingresar a Francia, España, el Reino Unido y Arabia Saudita en 1980. El pasaporte mostraba su lugar de residencia como Arabia Saudita. Según sus abogados, a Epstein se le había aconsejado que adquiriera el pasaporte porque, como miembro adinerado de la fe judía, corría peligro de ser secuestrado mientras viajaba al extranjero. ¡Sí, chuche tus calzonzotes! El 8 de julio, fiscales de la Unidad de Corrupción Pública del Distrito Sur de Nueva York lo acusaron de tráfico sexual y conspiración para traficar a menores con fines sexuales. La acusación del gran jurado alega que docenas de niñas menores de edad fueron llevadas a las mansiones de Epstein para encuentros sexuales. El juez Kenneth Mara debía decidir si el acuerdo de no enjuiciamiento que protegía a Epstein de los cargos más graves debía mantenerse. Epstein solicitó ser liberado bajo fianza y ofreciendo pagar $100 millones con la condición de que también se sometiera a arresto domiciliario en su mansión en la ciudad de Nueva York. Y el juez federal del distrito, Richard M. Berman, denegó la solicitud el 18 de julio y dijo que Epstein representaba un peligro para el público y un grave riesgo de fuga para evitar el enjuiciamiento. O sea, le dijo, no ni mergas, tú no tienes privilegios. Durante el encarcelamiento de Epstein, varios de sus antiguos amigos y socios negaron toda relación con él, entre ellos la muy controversial entrevista hacia el príncipe Andrew, que alegaba que no conocía a una de las víctimas y en esa misma entrevista anunciaba su renuncia a su título real. Ya pronto les hablaré más a fondo de quién es este tipo del príncipe Andrew, de esa famosa infame entrevista. Volviendo al enjuiciamiento de Epstein, el 23 de julio, Epstein fue encontrado herido y semi-inconsciente a la 1:30 de la mañana en el piso de su celda, con marcas alrededor de su cuello que se sospechaban que eran el resultado de un intento de suicidio o un asalto. Su compañero de celda, el exoficial de policía de la ciudad de Nueva York, Nicholas Taraglione, quien estuvo acusado de 4 cargos de asesinato, fue interrogado sobre el estado de Epstein. Negó tener
conocimiento de lo sucedido. El propio Epstein dijo que no recordaba nada. Según NBC News, dos fuentes dijeron que Epstein podría haber intentado ahorcarse, una tercera dijo que las lesiones no eran graves y podrían haberse escenificado, y una cuarta fuerte dijo que no se había descartado una agresión por parte de su compañero de celda. Por alguna razón. Así que Epstein fue retirado de la vigilancia de suicidio en ese momento, y una instalación de máxima seguridad dejó a algunos expertos de la prisión aturdidos y enojados. MCC es apodado el Guantánamo de Nueva York. Barr, el fiscal general, ordenó una investigación por el inspector general del Departamento de Justicia asociado a la investigación del FBI, diciendo que estaba horrorizado por la muerte de Epstein en una custodia federal. Y 2 días más tarde, Barr dijo que se habían encontrado serias irregularidades en el manejo en prisión de Epstein, prometiendo, cito, llegaremos al fondo de lo que sucedió y habrá responsabilidad. Me estoy adelantando, spoiler. Epstein fue encontrado muerto en su celda del Metropolitan Correctional Center en la ciudad de Nueva York a las 6:30 de la mañana, hora de allá, el 10 de agosto del 2019. The Bureau of Prisons informó que se hicieron las operaciones adecuadas para salvar su vida inmediatamente al descubrir el cuerpo de Epstein. Los servicios de urgencia fueron avisados y lo llevaron al hospital. The Bureau of Prisons y el procurador general del gobierno estadounidense, William Barr, mencionaron que aparentemente se trataba de un suicidio, aunque finalmente no se determinó la causa. Las circunstancias de su muerte organizaron una investigación por el Departamento de Justicia. La autopsia que se realizó el 11 de agosto fue realizada el 11 de agosto, pero la causa de su muerte no ha sido anunciada por los médicos forenses de la ciudad de Nueva York, en espera de mayor información. El 23 de agosto del 2019, la Oficina Fiscal de París, Francia, abrió una investigación preliminar sobre Epstein. Está siendo investigado por violación y agresión sexual de menores y mayores de 15 años. La Asociación Delictiva para la Comisión del Delito y Asociación con Delincuentes para la Comisión de Delitos. Los fiscales dijeron que el objetivo de la investigación es encontrar posibles delitos cometidos en Francia y en otros lugares contra ciudadanos franceses. El 29 de agosto del 2019, luego de la muerte de Epstein 10 días antes, el caso contra Epstein se cerró después de que el juez Berman desestimó todos los cargos de tráfico sexual. Sin embargo, él también expresó su apoyo a los acusadores de Epstein. Los fiscales se opusieron al fallo y declararon que continuarían una investigación en busca de posibles co-conspiradores. Las circunstancias inusuales de que rodearon la muerte de Epstein, sumadas al contexto en el que esto ocurrió, han generado teorías que sugieren que pudo haber sido asesinado para evitar que revelara sus conexiones con figuras provenientes del mundo del entretenimiento, las finanzas y las altas esferas en general, quienes podrían haber visitado la isla para abusar sexualmente de menores. De esta se descarta los famosos QAnon o el Pizzagate, que esas dos teorías son desestimadas. El presidente nacional del Consejo de Prisiones Locales, del C-33, E.O. Young, declaró que las cárceles, cito, nunca pueden detener a alguien que persiste en suicidarse. Entre 2010 y 2016, alrededor de 124 reclusos se suicidaron mientras estaban en custodia federal, y alrededor de 20 prisioneros por año, fuera de la población de reclusos de 180,000. De hecho, el último reporte de suicidio de un recluso en la MCC fue en Manhattan hace 21 años, en 1998. El líder de la Unión, Young, dijo que no está claro si había un video en la celda directo para su observación por oficiales de la cárcel, ya que antes había intentado suicidarse y tenía que estar bajo vigilancia constantemente. Mientras las cámaras estén oblicuas en su instalación, no se puede tener en el interior de las celdas de los reclusos
dentro de su rango. Aquí, el 2 de julio del 2020, el FBI detuvo a Maxwell en New Hampshire por delitos relacionados con el tráfico de menores y Jeffrey Epstein. El 29 de diciembre del 2021 fue declarada culpable de 5 de 6 cargos de los que se le acusaba, incluyendo prostitución infantil y tráfico humano. Y a principios del 2024, o sea en enero, se reveló que sacarían a la luz nuevos documentos sobre el caso. Y los datos corresponden a la demanda que presentó Virginia Giuffre en 2015 contra Ghislaine Maxwell, pareja de Epstein e involucrada en los casos de tráfico sexual de menores. Después de asegurar que ella era una de las víctimas y denunciar al príncipe Andrés, con quien llegó a un acuerdo extrajudicial. Después de la finalización de este proceso en 2017, 2 años más tarde se revelaron muchos de los documentos correspondientes a la causa. Y aquí en estas listas que se revelaron a principios de este año, aparecen tanto artistas como figuras del ámbito político, incluidos expresidentes estadounidenses y nombres de la relevancia en el ámbito empresarial. Los nombres se desprenden de menciones en entrevistas que realizaron víctimas de Epstein. A partir de la revelación se generó mucha repercusión en las redes sociales con todo tipo de comentarios sobre el tema. Que de hecho antes de que todo esto hubo una supuesta lista circulando, pero resultó que toda esa lista eran de personas famosas que habían sufrido de COVID. O sea, esta es la lista verdadera, la otra fue descartada. Sin embargo, que un famoso haya sido mencionado no quiere decir necesariamente que lo haya acusado de un crimen. En muchos de los casos se trata de celebridades que visitaron la isla o tenían relación con el empresario, pero que no participaron en las actividades ilícitas. En algunas ocasiones incluso se trata de nombres que solamente fueron mencionados por Epstein como personas que tenían trato con él. En la lista se mencionan a Bill Clinton, Donald Trump, Michael Jackson, que una de las víctimas confirmó que nunca hizo nada malo y se limpió su nombre después de sus supuestas acusaciones, David Copperfield, quien actualmente está acusado por 16 mujeres de abuso sexual, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis, Cameron Diaz, Kate Blanchett, Naomi Campbell, George Lucas, Kevin Spacey, quien también sufrió acusaciones por abuso sexual, el príncipe Andrew, Stephen Hawking, el Papa Juan Pablo II, que solamente lo mencionan por una foto que tiene Epstein con Ghislaine, Oprah Winfrey, Alexandra Cousteau y Chris Tucker. El caso de Jeffrey Epstein es uno de los casos más documentados. En 2020, Netflix estrenó la docuserie Jeffrey Epstein, asquerosamente rico, y Ghislaine Maxwell, asquerosamente rico, así como ha tenido referencias y chistes de humor negro con respecto a su muerte. Y bueno, este es el caso, aún sin cerrar, de Jeffrey Epstein, el empresario pedófilo. Y pues, como dije, esto va a ser con respeto a todas las víctimas de Jeffrey Epstein. Estoy dudando si poner las fotografías de quienes eran sus víctimas, o sea, a las redes sociales del podcast para que sepan quiénes son. Y si pues quieren saber un poco más sobre Jeffrey Epstein, les recomiendo esos documentales. La docuserie de Jeffrey Epstein, asquerosamente rico, está en Netflix. De aquí saqué más o menos la información. Y si quieren checar la lista, pues pueden consultarla. O si bien pueden ir a listas de YouTube donde las están mencionando. Y son personas que reaccionan a todo eso. Que la verdad, en mi opinión, cuando sacaron la lista de Jeffrey Epstein, que más o menos, que más bien eran conversaciones de declaración, pues la que más me sorprendió, las que sí sabía que iban a estar Donald Trump o Bill Clinton, pero me sorprendió que David Copperfield fuera mencionado, que Stephen Hawking fuera mencionado, que Leonardo DiCaprio fuera mencionado, y que pues gracias a esto, pues el nombre de Michael Jackson se limpió. Sigo,
Soy fan de Michael Jackson y yo desde que leí sus acusaciones, pues supe que algunos eran como falsas, sobre todo la que sufrió en los años 90. O a la del 2005, que curiosamente los niños que lo acusaron años después en aquel documental del 2019, Finding Neverland, pues hayan sido los mismos que anteriormente lo habían apoyado y aclarado su inocencia. Y también de Oprah Winfrey, no me le extrañaría porque ya fue la que más atacó a Michael Jackson y también pues sabía de los crímenes de Harvey Weinstein, así que no me extraña mucho de Oprah Winfrey, la verdad. Pero bueno, recuerden que con esto estamos casi concluyendo los episodios del mes de mayo. Nos falta el episodio 64 para al fin concluir el mes y espero que les haya gustado este episodio. Recuerden que si quieren escuchar este episodio y los demás episodios pueden seguirnos en plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Podimo aparentemente, que es donde más nos están escuchando. Y si quieren pues conocer a su presentador como es físicamente, pues pueden ir al canal de YouTube para generar más vistas en ese canal. Si los que me están escuchando a través de plataformas, el link para entrar al canal estará en la descripción. Y pues si quieren ver las fotografías de este caso y de otros casos que ya hemos contado, pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en X, anteriormente conocido como Twitter, como @crimenesatroces, y en Instagram y Twitter como @crimenesatrocespodcast. Y si quieren ser mis amigos o sugerirme casos, estoy en X, antes conocido como Twitter, como @santqs99, y estoy en Instagram y Twitter como @santiqs99, Santi con i latina. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.